Era una sociedad que se había fundado en ese momento, como muchas en este país ya no existen, que era para la prevención del envejecimiento. Y ahí fui invitada a dar esta charla que la había intitulado, y sigue así, Adolescencias psiconeuroinmunoendocrinas. Y lo que ven acá lo reconocen todos. Es una chiquita que salió de Afganistán en la tapa de la National Geographic hace muchos años, cuando tenía 16 años, más allá de la mirada de terror, pobrecita. Miren, a los 35 años, lo que es esta misma chica buscada por el fotógrafo, con 20 años de diferencia. ¿Y por qué la pongo acá? Para saber que no todos envejecemos de la misma manera. Y entonces voy a hablar, como decía en ese momento Ben Sapel 2005, de que hay dos adolescencias psiconeuroinmunoendocrinas. La primera es el despertar hormonal, el que conocemos todos, del que habla el otro capítulo que más se mueve de la AP. Y en cambio este es el capítulo que también más se mueve, pero que se dedica, vamos a hablar de esto, de la declinación hormonal. Pero lo importante es entender que la palabra declinación no es peyorativa, sino que ¿por qué digo adolescencia? Porque ambas significan una crisis que requiere una adaptación psicofisiológica a un cambio. No dice solo psico, dice también fisiológica. Y de eso es lo que vamos a hablar. Pero antes le quiero mostrar que la edad cronológica, que la conocemos todos, que yo tengo 65, que Taragano tiene menos, que me enteré hoy que Vicario tiene los mismos que yo, que Mesones tiene algunos más, pero sin embargo no es igual a la edad epigenética. Esto fue el tema central de un meeting de la International Society de Psychoneuroendocrinology, a la cual pertenezco desde que se inició. Esto fue en el 2017 y mostraron por primera vez esto, cómo el estrés vital hace que la edad cronológica se separe de la edad biológica. Lo que postulan desde la Universidad de Helsinki es que hay, desde que nacemos, además de un reloj circadiano, supraquiasmático, que además se reproduce en cada célula que todos conocemos, se ponen a andar relojes epigenéticos, y que los problemas psiquiátricos de la edad temprana, aquellas vivencias infantiles traumáticas reales o fantaseadas de Segismundo, como llamo yo a Freud, hacen que ese reloj pueda desfasarse. Entonces, fíjense lo que fue otro de Hellhammer, nada menos, de la Universidad de Trier, que dice que la edad epigenética está más acelerada en los pacientes que tienen desórdenes mentales asociados al estrés. O sea, en los que vemos todos los días, no necesariamente en aquellos que están internados. Y esta diapositiva le pertenece al Hellhammer, donde, por ejemplo, muestra cómo cambió Obama desde 2008 al 2016. Ya ven que en 8 años estaba absolutamente canoso y con artrosis en las manos, y cómo en cambio en tantos años Sean Connery estaba cada vez más lindo. ¿Y a quién puse yo? Porque para mí, que lo conozco hace 25 años, está cada vez más lindo, perdóname Silvia, puse ahí al doctor Fernando Taragano. La mayor parte de las cosas que yo les di, que yo les voy a contar hoy, están escritas en mi segundo libro de psiconeuro, también de hace un montón de años, y le mando los capítulos a quien quiera leerlos, porque en eso, además de un capítulo de evolución, involución, que incluso incorpora desde la ameba hasta nosotros, está cada uno de los ejes neuroendocrinos y otros sistemas. Y entonces, en la última parte de cada capítulo, habla del envejecimiento. Y vamos a ir entonces uno por uno. La mayoría de los que me escuchan son médicos. El eje adrenal, ustedes deben recordar que hace cortisol de la suprarrenal, Merced a que le viene de la hipófisis, la CTH, Merced a que viene del hipotálamo, la CRH y la vasopresina, que se hacen en tándem. Las mujeres hacemos más RH, que quiere decir que ante la amenaza o la alarma respondemos más con depresión, y los hombres más vasopresina, que es la hormona de la agresión. ¿Los hombres son más agresivos? Por supuesto que sí,
porque son jodidos, a lo mejor. Pero en realidad es para defender la territorialidad. Pero lo que yo quiero mostrarles acá es que hay factores que frenan este eje, como el factor natriurético atrial. Retengamos esto que después les voy a contar qué pasa en el envejecimiento. Y acá hay un montón de interacciones de los neurotransmisores, siempre digo, nada empieza en hipotálamo, como creen los endocrinólogos, sino mucho más arriba. Y acá dice ritmos circadianos, y acá dice estrés, y acá están todas las interacciones inmunológicas que están en mi libro para el que lo quiera, que hoy vamos a dar nada más que una diapositiva. Pero ¿qué pasa con el eje adrenal a medida que envejecemos? Y no estoy hablando de demencia, estoy hablando de envejecimiento. Hay mayor síntesis, elevación del nivel plasmático de cortisol. ¿Qué quiere decir esto? El viejo, y no lo digo mal a lo del viejo, se estresa más y hay aumento en la respuesta ante el estrés. Ahora voy a lo verde. Hay menos aldosterona. Esto explica por qué los viejitos tienen que levantarse en 2 o 3 tiempos, porque tienen más hipotensión ortostática. Hay disminución de la dehidroepiandrosterona, por eso hay menos vitalidad. La dehidro, ¿se acuerdan? Que es la abuela de las hormonas sexuales, pero además es la hormona de la vitalidad. Disminuye la oxitocina propia de los viejos, por eso abracémoslo más, no ahora con COVID, pero abracémoslos más porque necesitan nuestra oxitocina. Y además, la antidiurética aumenta su secreción y la reacción ante cambios de osmolaridad, que lo vamos a volver a tomar cuando hablemos del mecanismo de la sed en el envejecimiento. Eje tiroideo. De memoria lo saben, T4, T3, T4 es una prohormona, pasa T3 donde la precisa, tiroides, merced da la TSH hipofisaria, este eje es mucho más fácil, merced da la TRH hipotalámica, pero fíjense que acá está la noradrenalina, que era la vieja TRH, y acá hay un montón de cosas que no tenemos tiempo de hablar, pero quien ya nos habla de la interacción que hay entre todos los ejes. ¿Qué pasa con el eje tiroideo a medida que envejecemos? La glándula se va haciendo nodular, y hay cambios a nivel de la velocidad metabólica basal y va declinando gradualmente. Esto es menos maduración, menos metabolismo, menos crecimiento y menos también maduración cerebral. Hay menos hormona, pero ojo, como hay menos masa corporal, ósea y muscular sobre la cual actuar en las pruebas fisiológicas, me da normal, pero aún así tengo que saber que se va perdiendo el ritmo de secreción. Eso no lo dije por acelerada, cuando dije me voy a saltear lo verde, aquí en el eje adrenal dice pérdida de la ritmicidad. Todos nosotros, los normales, tenemos una secreción de cortisol a las 8 o 9 de la mañana de 5 a 25 y a las 4 de la tarde el 50%. Los depresivos endógenos la tienen al revés, los estresados y ansiosos la tienen aumentada. Los viejos es como tuvieran una curva chata de secreción. No hay ritmo de secreción del cortisol. Y fíjense acá, tampoco hay ritmo de secreción de la hormona tiroidea, que generalmente... Hola Federico, pero tenés que apagar la cámara, dijo Taragano. O sea que ese segundo eje que estoy diciendo que pierde la ritmicidad. Prolactina, que aún en nosotros la llamamos, ya saben, la hipófisis prolactina, la dopamina es el PIF que estudiábamos en la facultad. Sin embargo, no es el único PIF. Las benzodiazepinas pueden actuar de PIF. La serotonina puede actuar en este eje. Y obviamente siempre digo lo mismo, el estrés, la prolactina es la primera hormona de respuesta al estrés, no el cortisol. El cortisol responde al estrés crónico, los ritmos circadianos, la prolactina durante la noche, pero no durante el sueño REM ni el sueño lento. Pero lo primero que tenemos que saber es que las hiperprolactinemias que vemos en el consultorio, lo primero que hay que preguntarle al paciente es, ¿estás tomando o dejaste de tomar, subrayo, dejaste de tomar algún fármaco que te dio un ginecólogo, un andrólogo, un psiquiatra, un gastroenterólogo, un clínico? Porque son la mayor parte de las hiperprolactinemias que vemos. Pero ¿qué pasa en el viejo? La respuesta es variable.
pero siempre es la gran simuladora. Y esto es un problema actual. Hay aumento de la probabilidad de que en los viejitos haya aumento de macroprolactina. ¿Qué es la macroprolactina? Son formas de prolactina, big, tienen un montón, son como 10, que en el dosaje que uno pide de prolactina confunden porque engrosan la cantidad de prolactina, pero son formas inactivas. Consejo, y sobre todo en viejitos, cuando pidan una prolactinemia, digan con descarte de formas de macroprolactina. Y lo importante en el viejito es que no reacciona ante situaciones estresantes. O sea que la prolactina no le sirve para el estrés agudo, ya no le sirve el cortisol, ya no le sirve la prolactina. El somatotrófico, obviamente se lo apaga la cámara Fernando Garitano, ¿cómo te va? Otro amigo, porque Fernando nos hizo apagar la cámara a todos. ¿Viste, Fer, cómo hago de anfitriona? Muy bien, muy Quiere bien. decir que la hormona de crecimiento que hace la hipófisis no va a otra glándula, va directamente al hígado donde hace la somatomedina C, que es el factor por el cual actúa la hormona de crecimiento. Por eso es importante. Y obviamente hay un montón de cosas que la estimulan de este lado, hay un montón de cosas que la inhiben, pero lo que más la estimula es hacer ejercicio. Por eso uno adelgaza cuando deja de tener vida sedentaria. El mejor modo de tener hormona de crecimiento es comprarse un par de zapatillas. Taragano me va a amar por esto porque lo dijo siempre. Obviamente el estrés, la hipoglucemia me hace segregar hormona de crecimiento. En el sueño se segrega solo en la fase de sueño lento. Siempre digo lo mismo, los adolescentes que se acuestan después de las 3, 4 de la mañana con 20 LEDs prendidos y la computadora del celular, no segregan hormona de crecimiento. El único modo que un adolescente se duerma más temprano es decir, si querés ser gordo, porque entonces no vas a tener hormona de crecimiento que te hace, ¿no?, crecer así y no en ancho, acostate una hora normal para poder segregarla. Pero ¿qué pasa en el viejito? Se reduce la secreción de hormona de crecimiento porque no hay sueño lento en el viejito. Ya lo sabíamos. ¿Y qué dice ahí? Se reducen los pulsos. Tercera hormona donde hablamos que ya perdió la ritmicidad. Se reduce la respuesta de la hormona liberadora de hormona de crecimiento, aumenta la hormona de crecimiento solamente cuando los viejitos están caquécticos en hipoglucemia, que no es lo que queremos, y hay reducción de esta, que no les dije que la somatomedina C se llama también insulin growth factor, con lo cual, aunque estuvieran en hipoglucemia y segregaran hormona de crecimiento, no tiene factor para actuar. Además, ese factor en el cual actúa está disminuido en hueso, esto hace que haya menos masa ósea. En músculo disminuye la masa y la fuerza, la masa muscular y la fuerza. A nivel cardiovascular, lo cual aumenta la severidad de la enfermedad ateromatosa y también en el sistema nervioso central ayuda esta disminución de IGF-1 a que haya mayor envejecimiento. Quiere decir, en lo que decimos hasta ahora, que se reducen los pulsos, aparecen tonos, pero ya no hay pulsos. ¿Por qué no hay pulsos? Porque se pierde el ritmo circadiano, lo saben ustedes mejores que yo. Todo, desde el fenómeno de on-off, del Parkinson y las de sundowning, perdón, del Parkinson, de las demencias, de los viejitos que duermen a deshora, que se levantan más temprano. Entonces aparecen los tonos. Y psicológicamente esto hace lo que sabemos desde la sociología. El tiempo para el viejito cobra otra significación. Y ahora sí, el eje más importante para todos nosotros que todavía somos fértiles. Voy a hablarles muy poquito y muy rápido de qué es el PADAM y de qué es el climaterio. Eje masculino, miren qué simple que es. Así de simple son los hombres. Acá podía haber puesto Homero Simpson y es igual a todos ustedes que me están escuchando. Donde solamente, obviamente, tienen producción de espermatozoides, se recuerdan por los túbulos seminales, de testosterona por las células de Leydig, merced a la LH y la FSH que salen de la hipófisis, merced a la LHRH, acá en inglés, con Trophin Releasing Hormone, del hipotálamo. Pero esto es re importante, porque esta misma LHRH les da aumento de la conducta sexual, más en machos que en hembras, y aumento de la olfacción. Por eso
al hombre le es muy importante oler a mujer. No digo mina porque Taragano me dijo que esto va a ser grabado y que queda mal si yo digo estas palabras, o sea que oler a mujer. La mujer, en cambio, es mucho más complicada. Menos básica, pero mucho más complicada. Porque además de que los ovarios hacen estrógenos, progesterona, inhibina, antimuleriana, 30 sustancias distintas, incluso siempre digo, algunos factores antiinmunológicos. Si no piensen que en un embarazo con 50% de genética ajena, todas seríamos abortadoras habituales. Esto, LHRH, que acá era todo lo que teníamos, arriba de esto, todos los neurotransmisores actúan en esto. El estrés, todos conocemos la menorrea por estrés. La pineal, en la pineal hasta los 15 años hay una cosa que se llama GIF, gonadotropin inhibiting factor, que compite con los receptores con la melatonina y que hace que obviamente se atrofian esas células y posibilitan la menstruación. También tenemos activación del eje cuando olemos ferormonas que nos gustan y cuando vemos al ser amado. Nosotras, gracias a Dios, no siempre. Pero las palomas, por ejemplo, ovulan, las aves, cuando ven al macho. Pero ¿qué pasa en el envejecimiento en nuestros ejes? Que los estoy dando muy rápido, vuelvo a repetir. El que quiera, les mando los capítulos, el libro entero, lo tengo en PDF y lo mando. En el climaterio en la mujer sabemos que hay síntomas vasomotores, atrofia urogenital, osteoporosis, pérdida de estatura, cambios cutáneos y subcutáneos, disminución del tono muscular, por eso se nos caen algunas zonas, aumento del riesgo cardiovascular y síntomas neuropsiquiátricos, que son los que vemos, no se los voy a leer, son los mismos que puede haber una depresión. Por favor, paciente de más de 50 años que consulte con un primer episodio depresivo, descartemos primero, ¿cómo descartemos? Estudiemos su eje hormonal. Recordemos que Krepelin la melancolía involutiva la describió en mujeres grandes. Se los paso muy rápido. Tengo todos los gatos, yo amo los gatos y además de eso tengo muchos libros de gatos y todo, no se ven acá, pero todo mi escritorio está lleno de regalos de gatos de los pacientes. Tengo más de 500 estatuitas de gatos y tengo hechos todos los síntomas de la menopausia, del climaterio con gatos. Acá se los presento rápidamente, pero tengo el síntoma y cómo tratarlo hecho con gato. Acá viene solo el síntoma, pero se los paso rápido, pero los ven porque de verdad son maravillosos. Dice, sofocos o bochornos, piel seca o prurito. Miren, pobre, me encanta esta, ¿no? Porque nos pasa a todas. Transpiración nocturna, otra de las que más me gustan. ¿No les pasó, chicas, las que tengan más de 50 que me estén escuchando? El ventilador, la ventana abierta y aún así transpirando. Y no te digo nada cuando el compañero de cama te dice, todavía tenés calor. Aumento de peso, acá dice por qué el teléfono de una gordita nunca suena. Disminución de peso. Yo la disminuí, pero con dieta, chicos. No es solo por la menopausia. Algunas disminución de peso. Disminución de estatura, ahora vamos a ver por qué. Disminución del libido, otra que me encanta. Fíjense la cara del gato, fíjense, ¿no? Acá la red que hay de contención, la gata que dice qué parte de no entendés, y acá dice el beso de la muerte. Aumento del deseo sexual. Escena de porno habitual. No sé si la porno es habitual en sus vidas, pero es la escena más vista en pornos. La señora con el plomero que como a todos los plomeros se le baja el jean. Impaciencia, irritabilidad hasta con el testigo de Jehová. La habilidad emocional, una vez que el gato, que no es frecuente en los hombres, se acordó el aniversario, velita, champagne, anillo, ella está lábil. Pérdida de la memoria a corto plazo, quién sos, esto ahora con la fatiga cognitiva del encierro, aunque no hayamos tenido COVID, lo podemos vivir todos. Pérdida de la seducción, bueno, ahora los obreros si le dicen algo, esta diapositiva es vieja, porque hoy si los obreros le dicen algo están denunciados por acoso verbal en el INADI. Disminución de la concentración, ni se da cuenta mi pobre gata que está pasando. Aburrimiento.
obsesión por la belleza juvenil, y todas tenemos amigas que van a las Barbie cirugías, necesidad de retornar a lo natural, y todas tenemos amigas que empiezan con la jardinería, con lo verde, con la ecología. Esta me encanta, síndrome del nido vacío, lo hemos vivido todas, y todas hemos tenido adolescentes que han pasado del rugby al tenis, del tenis a montar, a la otra pelotita, la guitarra, todo. Y siempre cuando yo digo esto y digo cómo hacer, digo, hay que rellenarlo, porque estamos pasando del síndrome del nido vacío al síndrome de los huevos llenos, perdón, Taragano por la palabra, pero los chicos hasta los 30 no dejan la adolescencia y no se van de casa. Y si vuelven, como siempre digo, a mí me pasó, que vuelven entonces con la novia, que ya, como se quedaba a dormir con él en otro lado, se queda en tu casa, con la mascota que se habían comprado, con alguna, el mío volvió con una empleada que mamá me da no sé qué, dejarla sin trabajo, no puede venir a planchar una vez por semana, yo tenía empleada. O sea que es los huevos llenos. Miedo al futuro, miren cómo va día por día, depresión o ansiedad, mucho me sale a socorrer, pero eso nos pasa a las mujeres y obviamente, ¿con qué se va? Lo digo ya ahora, con medidas higiénico-dietéticas, con terapias naturales, fitoestrógenos, con terapia de reemplazo hormonal, pero ¿qué es lo que pone la FDA primero que nada antes de la terapia de reemplazo hormonal? Venlafaxina, paroxetina y desvenlafaxina, actuando también sobre los síntomas físicos. Y ustedes, caballeros míos, ¿no les pasa nada si también tienen declinación hormonal? Tristemente, 15 años después que nosotros. O sea que ahí estamos como desfasaditos. Le pusieron Padam para no decir andropausia, porque andropausia significaría perder la masculinidad. Entonces esto se llama Partial Androgen Deficiency of Aging Men, o también se puede llamar hipogonadismo de la senectud. Francamente, andropausia es más simpático que cualquiera de estas cosas. Pero pasa en esta era de internet. Cuando yo vi hace muchos años Padam, me encontré con que Padam es este señor Weissman, que se intitula a sí mismo como un artista interdisciplinario. ¿Y qué hace Padam? Estos torsos, de los cuales hay uno en el MoMA ahora, que son mujeres de adelante y hombres de atrás. Y me encantó Padam, porque eso es lo que pasa. Ustedes en el Padam se feminizan. O sea que este Padam, sin saberlo, le hizo honor a su nombre. ¿Qué pasa en el Padam? No tengo gatos hombres con síntomas. No hay masa muscular, hay menos fuerza, hay tuforadas de calor porque los hombres tienen estrógenos y lo pierden. Hay reducción de la densidad ósea, hay artralgias y rigidez articular, y hay aumento de interleuquina 6 que se asocia a un montón de enfermedades metabólicas que en un minuto vamos a ver. Pero en psiquiatría, fatiga, depresión mayor, irritabilidad e inquietud, porque la testosterona empieza a bailotear. Disminución del deseo sexual, dije que disminuye la DEA, que era el precursor. Disfunción eréctil, trastornos del sueño, reducción de la habilidad visoespacial. Obviamente que la disfunción eréctil, hoy hay medicación para esto, pero entonces la pregunta es, ¿pero con ganas? No, no, con la pastillita azul, pero con ganas. También preguntar, ¿no? Con tu mujer y con las otras. Pero lo importante vuelve a ser lo mismo. Señor de más de 65, 70 años, con primer episodio depresivo en su vida, por favor, testosterona libre, testosterona biodisponible, SHG bind, que es la proteína ligante de andrógenos, y DEA. Y esto es muy importante, porque no es la charla de hoy, pero una de las diferencias principales hombre-mujer es que las mujeres tenemos visión periférica por el giro de la córnea distinto. Los hombres tienen visión tubular, hacen todo en torre. Los cocineros hombres hacen todo en torre. Las cocineras mujeres hacemos todo en periferia. Si uno le hace evaluaciones neuropsicológicas a los hombres en Padam, empiezan a ver mejor en la periferia, aunque no tengan tanto giro corneal, pero no tienen la misma habilidad visoespacial que tenían cuando tenían testosterona. Inmunosenectud, esto que les prometió Taragano y que lo hice más fácil, porque era una diapositiva que estaba copiada del libro. Otra vez se pierde el ritmo.
Redistribución de la secreción. Aumentan los neutrófilos. Uno diría, bueno, entonces el viejito no se va a enganchar ninguna bacteria, neutrófilos, menos efectivos. Aumentan las células NK. Para los que no se acuerden, son los linfocitos de defensa grande, los primeros, los que el macrófago le lleva la proteína extraña a las células NK, 56-16, menos efectivos. En realidad estos son los 16, disminuyen directamente los 56, aumentan los CD8, que son los killers, los citotóxicos, o sea que hasta ahora todo es para abajo. ¿No aumenta nunca la inmunidad? Sí, para peor, porque aumentan los fenómenos de autoinmunidad y aumentan las citoquinas proinflamatorias. Ustedes saben que la depresión se asocia, hoy se consideran muchas depresiones, sobre todo las atípicas, a enfermedades de la inflamación. Es más, los chicos con vivencias infantiles nacen o se desarrollan con un estado proinflamatorio leve que les dura toda la vida, interleuquina 1, 6, TNF. Esas citoquinas proinflamatorias aumentan cuando envejecemos y dan más propensión a la depresión. Y alteración de la microglia. ¿Qué es la microglia? Los macrófagos del sistema nervioso central. En la microglia, para hacerlo fácil, el triptofano pasa a serotonina. Pero hay una sustancia que se llama una indolamina que está aumentada cuando hay estados proinflamatorios. Interleuquina 1, 6, TNF, que les dije que los viejos tienen más, hacen que ese triptofano no pueda ir a serotonina, sino va a quinurenina. ¿Qué es la quinurenina? Uno de los factores neurodegenerativos más importantes del cerebro, descubierto en los pacientes que morían de SIDA, en los cerebros de los pacientes que morían de SIDA. Otros cambios, no solo neuroendocrinos, esto lo saben ustedes mejor que yo, reducción del metabolismo cerebral, esto se ve en PET o en SPECT, cambios del sistema vascular, lo saben mejor que yo, engrosamiento progresivo de la íntima arterial, hiperplasia de la pared, aumenta el riesgo de coronariopatía, porque aumentan los colesteroles malos, como dicen los pacientes, disminuye la lipoproteína del colesterol bueno, aumentan los triglicéridos, acuérdense que además hay sedentarismo, además de cambios de dieta. Hay cambio de endermis y tejido subcutáneo, porque disminuyen los glucosaminoglicanos, que son los que hacen parte del conectivo, se degrada el colágeno y disminuye el espesor y la turgencia de la piel. Mi papá, psiquiatra biólogo, un gran semiólogo, cuando íbamos en el colectivo, decía, vos fíjate como a los viejitos se les hunde acá, y nos mostraba, entre estos dos músculos. Eso quiere decir que este señor tiene más de 70 años. Eso lo aprendí cuando tenía 5, 6 años. Hay remodelación ósea, hay osteoporosis, sabemos que hay más cortisol, sabemos que la prolactina es errática y además se reabsorbe este tejido óseo, hay disminución de los factores de crecimiento de la osteoprotegerina que aumenta los osteoblastos y además como hay reducción de lo que les mostré cuando hablé del eje somatotrófico, disminuye cada vez más el hueso. Y además hay disminución de la aparatormona, o sea que el hueso tiende a disminuir mucho. Sabemos también que hay aumento del tejido graso, hay aumento de la lipoproteína lipasa, con lo cual se produce más lipogénesis y hay acumulación, sobre todo en hombres, de triglicéridos en los adipocitos, en los hombres siempre hay más adipocitos periviscerales, lo sabemos todos, ¿no? Es la obesidad androide. Las mujeres tenemos obesidad ginecoide, el famoso cuerpo pera manzana. Sin embargo, en el envejecimiento, como deja de haber estrógenos, empezamos además a tener adipocitos periviscerales. Y fíjense esto, si no será gráfico, el incremento de la masa grasa a los 70 años llega a representar el 30% del peso corporal, por el sedentarismo y por todo lo que dijimos. En un adulto joven tiene que ser el 15, el 20%.
aumentan las amilasas y aumenta la colecitoquinina. ¿Esto qué quiere decir? Que aumenta la saciedad, que el viejito se llena comiendo muy poquito. De ahí los viejitos que tenemos todos. No, yo a la noche, doctora, 2 galletitas con queso. Hay probabilidad de insulinoresistencia, dislipidemia, síndrome metabólico y, como dijimos, disminución de la masa magra. Disminución del contenido hídrico, importantísimo, lo sabemos, asociado a menos aldosterona, que ya se las mostré, pero además aumenta el factor natriurético atrial, que les mostré cuando hablé de eje adrenal. Es un factor que hace la aurícula del corazón. La psiconeuro es todo, tiene que ver con todo. Y que va al hipotálamo y frena la secreción de CRH. O sea que si aumenta esto, se desbalancea todo el eje adrenal, incluido lo que tiene que ver con aldosterona y balance hídrico. Esto hace que se altere el mecanismo que regula la sed. Yo a los viejitos complicados, dementes, todos los mando a Taragano, está de más decirlo. Pero algún viejito que atendí toda la vida, que iba envejeciendo, en la receta, además de lo que le pongo dentro de los medicamentos agua, tomar agua, como una indicación terapéutica más. Disminuye el peso de todos los órganos nobles, incluido el que nos ocupa. Disminuye el volumen o consumo máximo de oxígeno, con reducción de la capacidad energética del organismo y sobre todo en un esfuerzo físico. O sea que esto lo vemos que el viejito se cansa más y por eso además hay más propensión a infecciones, a COVID, que involucren lo respiratorio. Y también sabemos que hay aumento en la incidencia de neoplasias, pero no solo porque hay mayor número de mutaciones por todo lo que son las alteraciones de las telomerasas, el factor de Radcliffe, todo lo que sabemos que va determinando el envejecimiento, sino porque hay más tiempo donde estuvimos expuestos a agentes carcinogénicos, sol, cigarrillo, disruptores endocrinos, otro capitulazo. Todas las sustancias, pero no solo los órganos fosforados. Por ejemplo, los plásticos de los sueros, los juguetes Lego, las mamaderas que tienen bifosfonatos, todo lo que puede interferir en nuestros sistemas endocrinos, tóxicos y dietas. Conclusiones, viste que iba a llegar Taragano, ¿eh? Conclusiones. Perder atributos o funciones implican un duelo en la adolescencia y en esta segunda adolescencia, pero también una oportunidad para nuevas resignificaciones de actitudes. Contame un cuento, quiero que me cuentes cómo era antes, quiero abrazarte, cosa que ahora es terrible con los viejitos y el COVID. Cualquiera crisis es aceptar nuevos valores y nuevos desafíos para afrontar o confrontar nuevas realidades. Ambas adolescencias, de la que habla Marcia Breyer, de esta que hablé hoy yo y que ustedes saben de memoria, deben interpretarse como crisis vitales comunes a todos los seres humanos y a nuestra especie. ¿Por qué pongo nuestra especie? Porque la mayor parte de los mamíferos no viven mucho más allá de la edad reproductiva. Hemos logrado vivir mucho más allá de la edad reproductiva. En realidad vivimos entre la premenarca y la posmenopausia más tiempo en época no fértil. Es la primera vez que pasa esto como especie. Sin embargo, todavía no hemos logrado entender que no es más años a la vida, sino más vida a los años. Conclusiones. Por último, desde el significado de la antropología cultural, es mejor llegar a anciano que ser viejo. Yo dije los viejitos, y estuve mal en decir los viejitos, porque viejo proviene de vetusto, lo que se desecha. Anciano proviene de antiguo, lo que se guarda. Recordemos que según Erickson y sus crisis vitales, el gran psicólogo Erickson, con la ancianidad llega la sabiduría. Y ahora, como siempre ustedes me conocen y saben que siempre digo, el mundo me copia. Cuando yo dicto en el 2005 y hablé del envejecimiento como la segunda adolescencia 2005, Harvard en el 2011 acuñó, el mundo me copia, la palabra sexalescencia. Y entonces lo que tenemos más de 65 para Harvard
De acuerdo con la doctora López Mato, estamos sexalescentes, en la segunda adolescencia. Muchas gracias, sobre todo los que envejecen conmigo. Foto mía y de mi marido Juanito, que muchos de ustedes conocen, y foto del triunvirato de la AP, presidente, vicepresidente, secretario, unos pocos años menos que yo. Muchas gracias.